Ves que hoy seguimos nuestra serie, las 7 esenciales. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de diferentes doctrinas, ¿verdad? Creencias, a diferentes puntos que han llevado a nosotros tomar una posición en ciertos aspectos, que esa cosmovisión o eso es lo que en la manera en como nosotros miramos la vida es lo que informa nuestro día a día. Entonces, hoy seguimos con nuestra cuarta doctrina, que la primera fue la doctrina de la Biblia. Si recuerdan, les hablé acerca de un cuadro de referencia, que es una introducción de qué es la diferencia entre una doctrina, una convicción, una pregunta o una opinión. Entonces, eso está informando, y después entramos a la doctrina de la Biblia y hablamos de cómo la Biblia es no solo un documento histórico, sino que nosotros como seguidores de Jesús creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, inerrante, no tiene ningún error. Creemos que es divina, que es perfecta, y esa es la manera en cómo ahora nosotros nos guiamos nuestras vidas. Después, en la semana pasada, hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad. Para algunos se le hizo muy difícil porque habían muchas cosas en que estábamos tocando, a donde sí, en la doctrina de la Trinidad es difícil de entender. Pero miramos de que cuando entendemos, cuando llegamos a más o menos a lograr el mirar quién es Dios, ¿verdad? ¿Qué es Dios y quién es Dios? Eso llega a informar muchas áreas de nuestras vidas. Y dependiendo de cómo nosotros definamos Dios, esa palabra Dios, es como nosotros vamos a vivir. Ahora, hoy estaremos hablando de la doctrina de Cristo Jesús. Ahora, a través de la historia, sin más, nuestro calendario está basado en este hombre medio oriental, quien vivió 33 años y medio en una nación llamada Israel. Este hombre es el quien ahora miles de millones de personas a través de la historia lo han declarado rey de su vida. Muchas personas han dado hasta sus propias vidas por dar y comentar y declarar de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, dependiendo de a dónde estés, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás hemos tenido una experiencia con la iglesia, la cual quizás nos dañó. Y esa experiencia quizás nos ha llevado a dudar acerca de la bondad de Dios y acerca de quién es este Jesús. Quizás estamos mirando a través del filtro de nuestro dolor. Lo estamos mirando a través de una circunstancia donde quizás nos sentimos que alguien nos hizo una injusticia. Y el quien está pagando el precio por esa injusticia de un humano imperfecto es Jesús. Pero lo que yo quiero hacer en esta mañana, entonces, si tú eres esa persona que ha tenido y ha sido dañada por la iglesia y ahora no entiendes qué es Jesús, o quizás eres nuevo y quizás dices, sabes, he oído acerca de Jesús, mi mamá me comentaba, pero la realidad es que a mí no me importa quién es esta persona, pero mi amigo me trajo, ¿verdad? Para que oyera este mensaje o para que esté aquí con él. Si ese eres tú o alguien te invitó, ¿verdad? En el link, en el Facebook Live, qué bien, entiendo, y déjame te digo, eso es lo que anhelo hacer esta mañana, es enseñarte de a dónde vino Jesús, quién fue Jesús cuando Él estuvo en la tierra y qué es lo que va a hacer Él en el futuro. Entonces, hoy estaremos estudiando esta doctrina de Jesús y la vamos a aprender al responder a estas 3 preguntas, ¿verdad? ¿De a dónde vino Jesús? ¿Quién es este personaje, verdad? Quien el calendario se dio vuelta y ahora es el punto de referencia. Entonces, ¿y qué hizo Jesús durante su tiempo aquí en esta tierra? ¿Y qué es lo que Él ha propuesto que va a hacer en el futuro? Ahora, con eso dicho, dependiendo de cómo nosotros respondamos a quién es Jesús, es a donde vamos a estar en la historia de Dios. Porque verás que aquellos que entienden el amor de Dios, que aquellos que entienden la historia de Dios, miran de que Dios está en una misión de regresar a personas a su hogar. Dado que al principio Él creó todo perfecto, pero Él no creó robots, Él creó a Adán y Eva.
Y dado que creó a Adán y Eva, personas que fueron hechas a su imagen, Él les dio también el libre albedrío, les dio el que puedan ellos tomar sus propias decisiones. Y dado que no fueron robots en que haz esto y vas a hacer todo lo que yo quiera, sino que Él dice, yo quiero enseñarte mi corazón y quiero que me escojas a mí. Cuando miras eso, miras de que Dios anhela que lo sigamos a Él, no por obligación, sino que Él anhela enseñarnos y el revelarse a nosotros de una manera a donde nosotros digamos, sin Él no puedo vivir. Verás de que a través en todo el mundo hay muchas personas que definen a Dios de diferentes maneras, pero verás de que el Dios de la Biblia es el único Dios que envió a su Hijo y se ha revelado a la humanidad. Ves que a través de toda la historia, de todas las religiones, no ha habido una persona que ha hecho la declaración como la hizo Jesús. Él dijo que era Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el gran yo soy. En otras maneras diciendo, yo estuve ahí desde el principio. No hay nadie más que ha dicho esa declaración. Porque todos los demás saben de que si hacen esa declaración y se comprueba que son imperfectos, están negándose, entonces van a perder dinero, van a perder influencia y van a perder seguidores. Entonces miras de que Jesús es alguien que es importante para nuestra fe cristiana y no solo es una persona o otro profeta, ¿verdad? Que vino, fue imperfecto y ahora, ¿verdad? Ahora le decimos que es hijo de Dios. Pero no solo lo hacemos solo porque es tradición, lo hacemos porque varios de nosotros en este salón hemos probado de que Jesús sí es el camino, la verdad y la vida. Y oigan, esa declaración es muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando ahora estás diciendo que un ser humano es Dios en carne, estás diciendo de que no solo todos los demás son imperfectos, pero que cuando esa persona dice, ahora se puede comprobar si es cierto. De otras maneras se está poniendo un blanco él mismo. ¿Te imaginas yo decir, yo soy el hijo de Dios? Y después tú me miras en cómo yo trato a mi esposa, en cómo yo trato a mis hijas, en cómo yo trato a mis vecinos. Vas para allá, ya me tengo que meter en el garaje. ¿Por qué ponen el carro ahí enfrente? Si ustedes me vieran y digan, wow, ese es Dios. Oh, wow, ok, qué raro. Pero cuando tú entiendes quién es Dios y cuando usas esa palabra Dios, tú mismo estás diciendo, es un ser perfecto. Entonces, a nosotros estudiar esta doctrina, sin más, algunos le llaman cristología. ¿Saben? Esa palabra cristología está hablando de en sí del estudio o de el pensamiento y la enseñanza de la persona y obra de Jesucristo. Ves de que fue alrededor del 2008 a donde en mi vida yo pasé una situación a donde, ves que yo, no sé si han visto que yo uso ese ejemplo de alguien que quizás recibió algo negativo de la iglesia. Ese fui yo, porque me encontré en medio de una circunstancia a donde empecé a mirar de que cuando yo baso mi vida o edifico mi vida sobre la palabra de otras personas y no la edifico sobre la palabra de Dios o Jesús mismo, todo se cae. Vino una tormenta en mi vida, varias tormentas. Ves que me encontré en una situación a donde no solo había perdido mi relación con mi papá, que dicho se pasa, aquí están mis papás hoy en esta mañana, nos están visitando. Entonces quedamos mal porque miramos que habíamos sido informados de una manera diferente a donde yo pensaba el mal de él, y eso llevó a quebrantar nuestra relación. Después me encontré en que, dado a mi orgullo, yo estaba buscando ser un hombre rico, el llegar a tomar, ¿verdad?, el tener posesiones, el tener casas, el tener carros, el tener influencia. Y eso Dios usó el negocio de bienes y raíces para enseñarme de que el mejor regalo que yo puedo obtener es ser parte del hogar de Dios, en vez de tratar de mirar cómo yo usaba la necesidad de otros para obtener mi propio beneficio.
Y Dios fue fiel en enseñarme que el mejor regalo que yo puedo recibir es una relación con Él y nadie más. Después miré que eso me llevó, ves que era joven en esos tiempos, entonces algunos de aquí quizás están ¿verdad? Saliendo en citas, unos quizás ¿verdad? Están ya muy serios, otros quizás están considerando hasta comprometerse quizás. Quien sea donde estés, me recuerdo yo que en esos momentos yo creía que era la gran cosa, ¿verdad? Estaba bien por ir, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya llevo años de inversión en esta es una inversión, no me miren mal. Ves que yo he invertido mucho en varios restaurantes, muchas comidas. Bueno, algunos dicen, qué raro esa persona que está diciendo eso. Pero miren, esa es la bendición de Dios. Pero ves de que en esos momentos yo creía que estaba en la cima, ¿verdad? Yo creía que el obtener influencia, el tener todas las posesiones materiales y ser un chico cristiano era la combinación para agarrar una buena chica. Y Dios usó, lastimosamente, yo lastimé a personas y a otras chicas por mi ignorancia, pero también por mi necedad, ¿verdad? La manera en que yo no miraba a Dios. ¿Y qué pasa? Las situaciones difíciles de nuestras vidas, a donde ya tocamos bajo, es ahí a donde empiezas a mirar lo lindo de que es Jesús. Porque cuando tú estás muy lleno de ti mismo, eres arrogante, ¿verdad? Estás lleno de orgullo, eres alguien que se cree que lo tiene todo bajo control, no puedes mirar la belleza de quién es Jesús. Porque crees que tú eres el Salvador. Porque tú crees, y yo creía, que yo era el camino, la verdad y la vida. Pero cuando llegas a tocar fondo y empiezas a conectarte con la humanidad que eres, de un ser imperfecto, de alguien que tiene una mente finita, empiezas a decir, creo que hay un propósito más grande en la vida que yo ser el centro. Cuando llegas a contemplar lo bello de Jesús, tu vida no puede ser igual. Y ahora dedico mi vida a contarle a todo el mundo quien oiga, no forzarlo, sino que decirle, el camino, el mejor camino, la mejor vida que podemos tener es una vida siguiendo a Jesús. Y esa es mi necesidad, de donde yo ahora aprecio esta doctrina de Cristo Jesús. Quizás tú has dicho, yo he tenido una historia quizás de esa manera, y no fue hasta que toqué el fondo a donde entendí que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que aquel que crea en él, otras maneras, confíe en él, no perezca, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vivimos afuera de los caminos de Dios, estamos en sí experimentando el fruto de una ausencia del carácter y de la presencia de Dios. ¿Ves que la Biblia le llama eso pecado? Son las acciones, los deseos e intenciones, las palabras que nosotros usamos que no son alineadas a Dios. Entonces, aquí, en este lugar, quizás puedes mirar a personas alrededor y ellos te pueden decir, es cierto, yo he probado las palabras de advertencia de Dios y es cierto, un camino fuera de Él es un gran desperdicio, me trajo mucha destrucción, pero ahora en Cristo soy una persona nueva. Ahora yo puedo amar a mi esposa y no andar buscando otras chicas para tratar de satisfacer mis deseos propios. Ahora yo puedo mirar a mis hijas y no mirarlas como solo otra cuenta bancaria a donde yo tengo que depositar para que algún día ellas puedan darme dinero para que yo pueda ser sostenidas por ellas. No, ahora yo las miro como personas, ¿verdad? Chiquititas, 3 y 2 años. Yo las miro como aquellas que pueden crear y hacer la diferencia en el mundo. ¿Por qué? Porque fueron creadas en la imagen de Dios. Si miras que cuando tú entiendes quién es Jesús, tu vida es diferente. Y ahora tú empiezas a mirar las cosas que pasan en la vida en un lente diferente. Esa es una larga introducción, ¿verdad? Todo para llegar, vamos a empezar y vamos a entrar al primer punto. Entonces, ¿de dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Ves de que si uno solo dice, bueno, pues él nació de la Virgen María, ¿verdad? Y pues nació bajo una familia
de que su papá fue carpintero. Si empiezas allí, estás en sí perdiéndote todo el contexto de una historia más grande. Cuando miramos la persona de Jesús entrar a la historia humana, estamos en sí mirando el resultado de un acto de amor. Cuando tú miras a Jesús, tú estás mirando un Dios que no quiere ser impersonal, sino que estás mirando la revelación y la provisión de Dios mismo para enseñar y decir: yo amo mi creación y anhelo lo mejor para ella. Cuando Jesús entra en la historia humana, Dios ahora ya no es otro Dios, sino que es el único Dios que nosotros podemos mirar hacia atrás y decir: Dios sí existe. ¿Ves que la deidad, ¿verdad? Esa palabra deidad en sí es un ser que se le atribuyen condiciones propias de una divinidad? ¿Ves que Él, Jesús, es la revelación de, ¿se acuerdan de la semana pasada que les hablaba de la doctrina de la Trinidad? ¿Se recuerdan? Y decía que hay Padre Dios, Padre Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es revelado a través de la persona de Jesús. Y miramos que el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios comparten la misma esencia del Padre. Ahora, no quiero entrar muy a profundo a eso, sino que hacerles referencia a que vayan a oír el mensaje de la semana pasada, y es donde traté de explicar y desglosar qué es la Trinidad. Pero lo que miramos es que Jesús entra a la historia humana como un acto de amor. Cuando alguien nos da un regalo, ¿verdad? O nos da tiempo, ¿verdad? O nos sirve, esos son actos de amor. Y Dios quiso entrar a su propia creación y enseñar de que Él no solo, ¿verdad? Es un Dios separado de su creación, sino que Él es un ser, es una persona como el Padre, como un padre que busca una relación con su familia y quiere crear el sentir de un hogar. ¿Saben por qué tú y yo, nosotros anhelamos estar en hogar? ¿Saben ese sentir? ¿No les ha pasado eso? Mi mamá, les voy a hacer una confesión, y aquí está mi mamá y les voy a decir si es cierto o no. Cuando mi mamá hace huevos, es unos huevitos con tomate y le pone un chile verde y pone cebolla, oye, no sé qué es el ingrediente secreto, pero otros han tratado, y yo le he dicho a personas, ¿verdad? Cuando me tienen como un huésped, oye, ¿qué quisieras de desayuno? Les digo, oye, quiero unos huevitos, ponle tomate, ¿verdad? Chile y ponle cebolla, pero no saben a los de mi mamá. Los huevitos de mi mamá son riquísimos. Y yo, cada vez que ella viene a la casa, yo quiero, mamá, los huevitos, ¿verdad? Con tomate. Sí, excelente. Cuando mi mamá me hace esos huevitos, riquísimos. Ustedes tienen algo que sus padres o quizás alguien que ustedes aman cuando ellos hacen quizás no huevitos, ¿verdad? Pero quizás otras cosas, ustedes dicen, wow, fue intencional, me amó. Se incomodó en ir al súper o estuvo dispuesto a ir a comprarme rosas, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Cuando el esposo, ¿verdad? Da algunas rosas, aunque son así, todas las rosas, ¿verdad? Pero, ay, qué bien, pero en la acción, la idea contó, ¿verdad? Esos actos de amor son revelación de lo que está pasando en lo invisible. Y Dios quiso enseñarnos a través de Jesús de que Él nos ama al enviar a Cristo. Tú y yo podemos mirar hacia atrás al primer siglo y oír de este hombre y verificar históricamente que Él vivió, y tú puedes decir, Dios es real. ¿Por qué? Porque cuando miras sus acciones, cuando oyes sus palabras, tú dices, las cosas que Él hizo están revelando a un ser mucho más grande. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, y de ahí el versículo 14 y el 18, se los leo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18,
Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Y mira lo que dice: Él, Dios Padre, lo ha dado a conocer. Es a través de la persona de Jesús a donde tú y yo podemos decir, ahora ya no es uno de los dioses, ¿verdad? De pequeña, de minúscula, sino que es el único Dios que ha enviado a su Hijo, ha hecho un acto de amor que nos ha enseñado. Sin más, esa es la diferencia entre la fe cristiana y otras fes, otras religiones. Es el único Dios que envió y que hizo algo proactivo para alcanzar a personas. Los otros dioses, todo es: tienes que hacer esto para que me agrades, y si no, te voy a tirar un relámpago. Te vas a hacer chicharrón frito, ¿verdad? Y vas a quedar tostado, ¿verdad? Pero si tú miras en la fe cristiana, miras a un Dios benevolente, un Dios amoroso, y Él lo revela, y no solo lo dice, sino que lo hace y lo ha hecho, y se puede verificar. Miramos de que Jesús, dado que Él fue 100% hombre y 100% Dios, y algunos pueden debatir, óiganme, es bueno tener debates, es bueno discutir, eso es bueno tener preguntas, pero también es bueno no solo quedarse con esas preguntas, sino que tomar posiciones. Y puedes mirar, hay varios, esto es mucho contenido que no podemos cubrir en 30 minutos, sino que les estoy dando solo un aperitivo para que ustedes vayan y estudien más acerca de este Dios, ¿verdad? El Dios del universo, aquel que creó los cielos y la tierra, y cómo es que Él se reveló a través de la persona de Jesús. Y es a través de Jesús a donde miramos que Dios, Jesús, es eterno. Miqueas capítulo 5 versículo 2, Juan 1:1 y Juan 8:58, para aquellos que están tomando notas. Miramos que Jesús, dado que Él es Dios, Él es inmutable. Eso significa no puede ser cambiado o alterado, como dice Hebreos 13:8. Miramos que Él es santo. Cuando miramos su caminar en este mundo, fue alguien que fue libre de pecado. En otras maneras, Él no dijo palabras, no hizo cosas, no tuvo deseos o intenciones que no fueran las mismas de Dios. En Él podemos ver la plenitud de Dios mismo. Él es soberano, como dice Colosenses 1:15 al 19. Y miramos que Jesús es la revelación del amor de Dios. Entonces, Jesús estuvo desde el principio. Miramos de que Jesús estuvo desde antes de que todo lo que ahora nuestro ojo puede ver. Él estuvo desde el principio. Él estuvo allí en el acto de creación. Y si más, lo puedes ver en el primer versículo. ¿Sabes? Es algo muy interesante como cuando tú entiendes la Biblia, ¿verdad? Y cuando la estudias y empiezas a entender el lente tanto histórico, pero el lente cultural, especialmente cómo lo oyera o hubiera leído, ¿verdad? Una persona que fuera judía. Cuando ellos miran Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma palabra Dios en sí es el primer hijo, el primogénito. Cuando miras diferentes versiones es muy interesante porque desde el principio tú estás ya viendo la Trinidad. Dice, y que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Desde el principio Dios está enseñando, yo amo. Porque a través de la Trinidad miramos de que Dios es amor. Mira lo que dice Colosenses 1, del 15 al 19. Pablo aquí le está hablando a los primeros que estaban siguiendo a Jesús después de que Él murió. Y Él les escribe esto en el versículo 15 del primer capítulo de Colosenses. Él, Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él está haciendo referencia a Génesis 1:1. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué?
para Él. Tú y yo fuimos creados para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, ¿verdad? El alfa. Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que el que tenga en todo, que en Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud. En otras maneras, la esencia de Dios fue revelada a través de Jesús. Él nos ama. Él te ama. Él, desde que tú aún lo has reconocido, Él te ha andado buscando. Desde antes de la creación, Él ya nos tenía en mente. Mark, Preston, Oscar, ya nos tenía en mente. Dios nos ama, y en Jesús miramos que Él anhela una relación con nosotros. Él desea que nosotros miremos cuál es su objetivo, y no solo lo miremos, sino que lo vivamos. Que aún estando en este mundo quebrantado, tú y yo podamos vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Sabes? ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Jesús dice, y ora de esta manera. A ver, díganlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga tu reino. ¿Y qué? Que se haga su voluntad, ¿cómo? En la tierra como en el cielo. ¿Sabes? Cuando Jesús entra en tu corazón, y no solo entra, porque no es solo como vamos a hacer una transacción y ahora firma aquí, presiona muy, muy duro porque necesitas poner 3 copias para que todos te agarren copia, ¿verdad? De este contrato que hicimos. No. ¿Sabes? Cuando tú lo sigues a Él y rindes tu vida a Él, y ahora no solo rindes tu vida, sino que vives. Ahora la Biblia ya no es solo un documento, sino que es palabra viva. Tus palabras, tus acciones, tus deseos e intenciones ahora son Jesús. Personas dicen, esa persona es divina, esa persona tiene algo diferente, esa persona ya no es igual. Ahora aquel que andaba todo tomado ahí en las cantinas, mira, ahora orando con sus hijos, amando a su esposa. Aquella que andaba buscando su lugar en un estatus social, ahora busca cómo puede honrar a Dios a través de no solo su vida familiar, pero también quizás, si Dios le ha dado esa habilidad de ser una mujer emprendedora, una mujer de negocios, una mujer que tiene iniciativa, una mujer que no solo se queda mirando qué es, ¿verdad? Y cumpliendo todo lo que las novelas y todos los diarios dicen acerca de una mujer, sino que se identifica y dice, la palabra de Dios dice que soy su princesa. La palabra de Dios dice que yo soy su hija. La palabra de Dios dice que yo soy amada. Yo no necesito ni aún hasta el amor de mi esposo para fungir, sino que yo lo que necesito es entender y de ahí aceptar y de ahí vivir de que Dios me amó a mí y por eso envió a Jesús para que ahora yo pueda experimentar el cielo aquí en la tierra. Algunos han experimentado el infierno en la tierra. Quizás algunos de nosotros vamos a decir, sí, yo quizás estoy pasando uno ahorita. Siento que está el infierno, lo siento vivo, no siento a Dios ahorita. Déjame te digo, pon tus ojos en Cristo y contempla el rostro en lo bello que Él es, y mirarás cómo es que Dios te ama, y el resto se desvanecerá y ya no tendrás que preocuparte tanto por lo que otros dicen de ti, sino lo que te importará es lo que Dios dice de ti.
Dios nos ama y Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. La segunda pregunta que les hice fue: ¿qué hizo entonces Jesús aquí en la tierra? Miramos su humanidad. Como les dije, nosotros como cristianos creemos que Cristo fue el Mesías, ¿verdad? El enviado, Emmanuel, Dios con nosotros, y creemos que simultáneamente Él fue plenamente Dios y fue plenamente humano. Es el único Dios en todas las religiones que puede decir: yo me identifico con tu dolor, yo me identifico con ese diagnóstico que recibiste de cáncer. Yo me identifico con ese diagnóstico quizás que has recibido donde sientes que es mala noticia. Dios dice: yo me identifico. ¿Por qué? Fue a través de Jesús que miramos el Dios invisible, ahora se hizo visible y ahora Él se relaciona con todos nuestros dolores, con todas las cosas que pasamos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo quebrantado. Ahora tú y yo podemos entenderlo, podemos disfrutarlo. Y podemos ahora decir: sí, el doctor quizás me da ese diagnóstico, pero también el doctor no es Dios. El doctor no es que tiene la última palabra. Ahora, si la voluntad de Dios es que te vayas antes de lo que pensabas, gloria a Dios. Y si te da miedo el pensar así, déjame te digo, cuando entiendes que Dios es eterno, y la vida eterna no es solo un lugar donde vamos, sino que un lugar que experimentamos hoy, un sentir, un pensar, a donde mi vida no es más valiosa que Dios mismo. Él es el creador de la vida. Yo lo amo a Él, y si Él me quita la vida hoy, a Dios sea la gloria. Si Él me extiende la vida hoy, a Dios sea la gloria. ¿Se recuerdan de un hombre llamado Job que dijo eso? Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Que tú y yo podamos decir eso, no basado en nuestros propios esfuerzos o nuestras propias habilidades o en lo que nosotros podemos hacer, sino basado en quién es Dios. Entonces Jesús fue aquel quien fue 100% Dios y 100% humano. Miramos Filipenses 2, del 3 a 11, dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sabe? Cuando leemos eso dices: sí, si supieras con quién estoy lidiando ahorita, dijeras: no, haz todo lo posible para ver cómo le agarras el alcance y le tomas ventaja. No. Jesús, aquí miramos, Pablo le está diciendo, basado en quién es Jesús, que nos va a describir aquí pronto en los siguientes versículos, dice: mira cómo puedes considerar a otros más importante que a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros podemos humillarnos, porque es que nosotros podemos servir a otros, porque es que nosotros podemos tener significado en nuestra vida, porque Jesús lo hizo. Mira lo que dice el versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a quienes, los hombres, tú y yo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Porque eso lo hizo a él humano. Y muerte de cruz. No te maneras, la peor manera de poder morir, él la sufrió. ¿Para qué? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Es Señor, para gloria de Dios Padre. Miras de que todos o somos creyentes o somos precreyentes. Porque quizás hoy digan: no, Jesús, ese es mito, tontería que se han hecho para mirar cómo manipulan a las masas, ¿verdad? La religión es el opio de la sociedad.
Espérate. Cuando nos pongamos delante del trono y miremos quién de veras es Jesús, tenemos dos reacciones. Diremos, oh, valió la pena vivir para Él. O diremos, lo que mi tía me decía es cierto. Ahí no vas a poder decir lo que dicen aquí en Estados Unidos. Es muy chistoso porque primero dicen, are you okay? Estás bien cuando te caes, ¿no? Are you okay? Es like, no, me acaba de a mí literalmente explotar, ¿verdad? Aquí la rodilla. Are you okay? Es like, no, estoy mal. Pero sabes, cuando tú entiendes, ya no vas a poder decir oops. Esa palabra, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es oops, ay, perdón, ¿verdad? Ay, perdón. Ya no vas a poder decir, ay, ya no puedo regresar. Todos somos o creyentes o precreyentes. Y aquí, a través de Jesús, es a donde miramos que algún día toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Que nosotros no solo seamos aquellos que digan, ve, yo sí estoy en el equipo correcto. No, que tu corazón se derrita y se quebrante como Dios Padre, buscando a más que se unan a su hogar. Que nuestra misión no solo sea de vanagloriarnos de que ya recibimos el galardón que Dios nos da, sino que busquemos en dárselo a otros para que miren lo bueno y maravilloso que es vivir con Él. Ahora, algo interesante, y esto es todo un sermón, se los pueden más, es todo un estudio. En Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, miras la genealogía de Jesús. Es muy interesante porque cuando tú te pones a pensar acerca de un rey, ¿verdad? De alguien que va a ser un conquistador, ¿verdad? Normalmente tú estás pensando, va a tener un linaje de reyes, va a tener un linaje de políticos, ¿verdad? Fuertes, de personas de que fueron como Alejandro Magno, ¿verdad? O fueron como otros, ¿verdad? Grandes conquistadores. Pero cuando tú miras la genealogía de Jesús, Dios mismo está dándonos un mensaje de que Él usa personas imperfectas. Si tú miras, empieza ahí con Abraham. ¿Sabes quién fue Abraham? Abraham fue un engañador. Fue alguien que trató de manipular las cosas para tratar de cumplir el propósito de Dios en su propia manera. ¿Y qué pasa? Dios le dice, no es de esa manera. Moisés, tartamudo. Sí, mira los personajes. David, ¿verdad? El gran rey David, yo quiero ser como David. Sí, fue un gran inmoral. Fue alguien totalmente imperfecto. Fue alguien que estuvo dispuesto a matar a un hombre para tratar de obtener su esposa. Yo quiero ser como David. No, lo que estás mirando es que todos están apuntando al mayor David, al mayor Abraham, que es Jesús. Están diciendo, el mejor aún está por venir, ¿verdad? Y por eso es que decimos, todo político hoy en día, ¿saben? No hay ninguna nación que es perfecta. Todas tienen error. Cada una de ellas en su gobierno está mal. Pero cuando miras el carácter de Dios y miras a Jesús, miras la perfección, y Él es el estándar el cual nosotros debemos de mirar. Y miras que en la genealogía de Jesús, ahí miramos un mensaje. Dios usa personas imperfectas para cumplir su perfecto plan, su plan perfecto. Dios usa a personas imperfectas para cumplir su plan perfecto. ¿Me oyeron? Tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo, al nosotros reconocer este acto de amor que se reveló a través de Jesús, podemos tener una vida diferente. Miramos también en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Él es nuestra provisión. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es aquel quien tomó el lugar y recibió todo, ¿verdad? El pago de la muerte. Él lo tomó para que ahora tú y yo podamos mirar y decir, wow, Dios es bueno. Y Dios no quiere solo condenar a personas. Dios no es un Dios enojado. Dios es un Dios que nos ama. Y es a través de Jesús a donde miramos que Él demuestra su amor para con nosotros. Miramos que dado a que Jesús
es el Hijo de Dios, es ahora por el cual nosotros podemos llamarnos su iglesia. Su iglesia es su familia, aquellos que han sido adoptados por Él, dado a su bondad y su gracia, y no por nuestras propias obras. Y más dice Efesios 2, del versículo 8 al 9. ¿Qué dice? Efesios 2, 8 al 9 dice que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que es la buena dádiva que Dios da, que envió a su Hijo, y no hay nada en que nosotros podamos aferrarnos, sino que dice, Jesús es nuestro único canal, único acceso para el cual llegar al Padre. Es solo a través de Jesús que podemos tener una relación con Dios, una relación con aquel que nos ama. Entonces ves que a través de Jesús es donde se empieza esta familia, su familia. Bueno, es en sí extendida, porque ya los israelitas habían sido escogidos, pero en Jesús ahora miras de que Dios está buscando que todos aquellos que confíen en Jesús, su provisión, su acto de amor, ahora pueden ser parte de su familia. Entonces miramos que Él es la cabeza de un cuerpo, miramos que Él es un novio, como dice Efesios 5, 25 al 27. Miramos de que Él es nuestro Salvador, miramos de que Él es nuestro pastor, miramos de que Él es nuestra fuente. Y como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces tú y yo podemos tener una relación con Dios, dado porque, mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solo por Jesús por el cual nosotros ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora, les acabo de decir mucho, pero déjenme les digo de que Jesús es la única esperanza para nuestras vidas hoy. Jesús es la única esperanza para un matrimonio quebrantado. Yo les he contado acerca de mi matrimonio. Estamos 2 años ya casados, pero porque éramos arrogantes y creíamos que nosotros podíamos hacer las cosas de nuestra propia manera, Dios fue fiel en dejarnos caer, y ahí es a donde Él señaló no solo mi imperfección como esposo, sino que también enseñó a mi esposa a donde ella estaba siendo imperfecta. Y miren lo lindo, Jesús. Y cuando decimos eso, no es que vamos a ir a agarrar un muñequito, ¿verdad? De una biblioteca, me la voy a meter aquí, ahora Jesús está conmigo. No, cuando tú entiendes la verdad, la palabra de Dios revelada en Jesús, ahora tú tomas esa verdad, la asimilas, la digestiones, ¿verdad? Se hace tuya, la asimilas, ¿verdad? La integras en tu vida. Tú ahora empiezas a decir palabras que ahora ya no son las tuyas, es la palabra de Dios. Ahora tú ya no estás solo haciendo las cosas que te parecen, sino ahora estás buscando el bienestar de otros, no porque eso te va a agarrar a ti estatus, ¿verdad? O acceso, sino porque Dios ama aún a aquellos que son no amorosos. Dios ama a los marginalizados, y Dios nos usa a nosotros para poder enseñarle al mundo que Él vive. Entonces, todas nuestras vidas, cuando entendemos quién es Jesús, puede cambiar tu circunstancia. A donde estés, hay esperanza. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida que buscamos. Cuando entendemos eso, nuestra vida ya no puede ser igual. Y termino con la última pregunta. ¿Qué hará entonces Jesús en el futuro? ¿Qué va a hacer Jesús en el futuro? Vino, se fue y nos dejó aquí para naufragar en este mundo quebrantado. No. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Se los leo. Este es uno de las partes de la Biblia, ¿verdad? Llamamos escritura. No estoy diciendo escritura, eso es sinónimo a la Biblia, ¿verdad? Mira, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanzas. Hago pausa aquí en esto. Cuando uno de nuestros seres queridos se muere, sí es difícil, es duro, somos humanos, entramos en luto, nos duele la ausencia ya, no lo voy a ver, no voy a poder llamarle. Quizás tú estás en esa temporada de luto. Y déjame te digo, está en luto, pero a la misma vez glorifica a Dios cuando tú te aferras a la esperanza de que Jesús no solo murió, sino que resucitó y ahora ha ascendido al Padre. ¿Sabes? Ese acto ahora nos da a nosotros esperanza. Que si nuestros seres queridos amaron a Dios a través de una relación con Dios, fueron empoderados pues del Espíritu Santo, los veremos otra vez. Veremos a nuestra abuela, veremos a nuestro abuelo, veremos a nuestros papás, nuestra mamá, veremos a nuestro hermano, a nuestra hermana, veremos a nuestro hermano, quizás bebito que nunca conocimos. Lo miraremos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Y tú y yo podemos sufrir con esperanza. Sufrimos con esperanza porque entendemos de que Dios envió a su Hijo para enseñarnos de que Él no es solo una estatua o un idolito donde yo pongo y le pongo un altar y le pongo velas y sí, mira, que haga, por favor, dámelo. No. Dios es el Dios creador de todo el universo y Él se reveló en Jesús y nos dice: yo te quiero enseñar, yo soy la vida, la verdad, yo soy el camino. Cuando entiendes eso, Jesús ya no es solo un hombre medio oriental del primer siglo, sino que ahora lo miras y dices: wow, Él es el Hijo de Dios. Tengo esperanza en Él. La vida ya no puede ser igual. Y termino, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Miren el versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, anímense, perseveren unos a otros con estas palabras. Jesús regresará. Jesús regresará a restaurar todo. Ya no habrá enfermedad, van a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. Jesús reinará y veremos lo bello que Él es desde el principio. Aun cuando yo aún no había nacido, Él ya estaba presente. Dios nos ama y nos ha enseñado que a través de Jesús podemos nosotros experimentar la plenitud de quién es Él. La presencia de Dios es el cielo. La ausencia de la presencia de Dios es el infierno. Entonces, que hoy decidamos seguirlo a Él. Y termino con esto, como un recordatorio. Hoy más que nunca nos urge ver la provisión de Dios revelada en la persona de Jesús, sus caminos y su reino. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza en nuestro mundo quebrantado. Tú y yo experimentamos la muerte que trae el pecado, pero Jesús ya la venció. Jesús es el Hijo de Dios, y por eso puedo estar aquí en un 4 de julio en el 2021 y decirte: Jesús ha reinado, reinó y reinará. Al Dios
sea toda la honra y toda la gloria, y solo por Él quiero vivir. Si tú eres alguien que no conoces acerca de este Jesús y quizás todavía tienes preguntas, queremos caminar contigo. Queremos ayudarte a tomar este siguiente paso, porque nosotros miramos cómo personas están siendo destrozadas porque están siguiendo sus propios caminos y no han accesado la verdad de Dios revelada en Jesús. Y por eso queremos decirte, si ese eres tú y todavía tienes dudas, nos encantaría responder a tus preguntas. Si tú ya eres alguien, un creyente ya experimentado, ¿verdad? Ya ha probado una y otra vez que Jesús sí es Dios, déjame te digo, hay mucho que hacer. Hay muchas personas que mueren hoy porque hoy muchos de nosotros estamos siendo muy egocéntricos y no nos hemos sometido a la misión de Dios de alcanzar a todos para Él. Entonces vamos, iglesia. No es tiempo de quedarnos sedentarios. Hoy más que nunca el mundo está gritando, diciendo, oh, ¿dónde está? ¿Quién vendrá a salvarme? No el Chapulín Colorado, no, sino Dios en Jesús, a través del Espíritu Santo, puede usar nuestras vidas. Entonces, iglesia, vámonos. Entonces, si tienes preguntas o quieres, quizás ya dices, esto ya ha tocado mi corazón, yo quiero seguir a Jesús, vente, me encantaría conversar contigo aquí después. Y si aún no tienes una iglesia donde tú llamas tu iglesia o tu hogar espiritual, nos encantaría poder caminar contigo. Y eso es lo único que hacemos. No hay ninguna salsa secreta o un ingrediente secreto que le ponemos para nosotros ser una iglesia relevante. No, lo único que queremos hacer es apuntar a Jesús. Es decir, Él es nuestra esperanza. Él es el único que puede darnos un propósito. Déjeme oro. Señor, gracias. Gracias porque usas un hombre gritón, Señor. Y tu palabra sale. Pido, Señor, que al nosotros oír tu llamado, no nos distraigamos por las cosas temporales que hay en este mundo. Por carros nuevos, casas nuevas, cualquier cosa que esté distrayendo, cualquier nuevo hobby, programa de televisión, cualquiera que sea, que no dejemos que eso nos distraiga, sino que miremos y contemplemos la maravillosa obra que pasó cuando Jesús entró a la historia humana. Ahora ya no eres uno de los dioses, eres el único Dios que reveló su deidad, su carácter. Empodera a tu iglesia, Señor, para levantarnos con fuerza, con poder, por tu obra y por amor a tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.